Buenas tardes amigos y amigas, este es su canal El Peatón Analítico. Pues bueno, hoy vamos a ver un tema, el cual yo creo que tenemos que entender que las decisiones diplomáticas, las decisiones de Estado y sobre todo tipo de decisiones en las cuales un Estado soberano le pide a otro, y en este caso, y sin más si somos vecinos, pues todo tiene consecuencias, ¿no? Pero fíjense que lo problemático que estamos viviendo ahorita es que realmente en cuestiones y en tiempos electorales con nuestro vecino los Estados Unidos de América, en donde aparentemente Joe Biden ganó las elecciones, y por otro lado Donald Trump está impugnando las elecciones, y llega la cuestión, pues en este caso impugnaciones legales. Nosotros México ya conocemos también totalmente ese camino en el cual que cuando en este caso está totalmente todo el poder fáctico, que en este caso fue cuando ganó Andrés Manuel López Obrador, que le ganó a Felipe Calderón, y que pues de todos modos las instituciones, en este caso el Tribunal Judicial Electoral, pues falló a favor de Felipe Calderón. Se llevó un proceso, se llevó unos cuantos meses ese proceso, y a final de cuentas cuando hay una decisión de Estado, pues se da. La segunda ocasión cuando contendió con Enrique Peña Nieto, en donde aparentemente había un margen pues muy pequeño, y pues dieron como victorioso a Enrique Peña Nieto, se dio. Y una tercera, pues donde hay impugnaciones, hay cuestiones legales sobre una elección, y una tercera en donde pues ya no pudieron hacer nada. ¿Por qué? Porque el pueblo se volcó a votar a favor de Andrés Manuel López Obrador y del proyecto de regeneración nacional Morena, y que fue en coalición junto con las izquierdas mexicanas, el PT y el Partido Encuentro Social. Pero a lo que vamos hoy a hacer una reflexión muy grande, y en la cual el 20 de enero, pues a final de cuentas es una fecha muy fatídica para México, independientemente de que esté quien esté al frente de la Casa Blanca. ¿Por qué? Porque a final de cuentas utilizó un mecanismo de alto nivel, un mecanismo diplomático, un mecanismo en el cual, pues, a final de cuentas, acuérdense que Estados Unidos es el país donde no tiene amigos, sino tiene, en este caso, socios. Y en este caso, nunca ellos van a tener una negociación en la cual, pues, ellos vayan a perder. Pero fíjense que pues lo que sí estamos viendo que en realidad pues el candidato que aparentemente es el que ganó, está haciendo reclamos precisamente a el gobierno mexicano, al contraparte del Departamento de Justicia de Estados Unidos hacia acá México, en donde pues están exigiendo que pues que se enjuicie a en este caso el general Salvador Cienfuegos. Pero fíjense que aquí hay algo en lo cual pues yo creo que nadie ha pensado, que pues en cierta manera, si aquí las pruebas que se ofrecieron no son contundentes, y en este caso tampoco no ameritan a una carpeta de investigación, una investigación por el gobierno mexicano, y por otro lado, en Estados Unidos, pues iba a ser una prueba plena. Entonces, fíjense que las reformas de justicia penal que se hicieron en el 2008 y que se empezaron a cocinar desde antes, en las cuales cambiamos de un sistema de justicia acusatorio, un inquisitorio mixto, a un acusatorio, pues entonces pues totalmente no se logró esa homologación,
Y entonces estaríamos hablando de que un TLC que se firmó el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, que se llevó a cabo con Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Hinojosa y Enrique Peña Nieto, falló. Y ahora que se firmó otro nuevo, ya con el gobierno saliente y el entrante, que es el TEMEC, entonces este tipo de fallas, pues lo que denotan es de que, pues simplemente no hicieron las cosas bien. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Sería iluso que nosotros digamos de que, pues en este caso, no, pues por lo menos platicáramos la teoría de que la cofradía del ejército mexicano presionó al presidente de México, eh, Andrés Manuel López Obrador, y a su vez Andrés Manuel López Obrador, pues su mano derecha, Marcelo Ebrard, pues salió en la defensa del general Cienfuegos. Pero fíjense que hay otra cuestión un poco más fuerte y que debemos de empezar a ver, de que en ningún momento, o sea, si nosotros pensamos que fue un triunfo para México y sobre todo un triunfo para un grupo político, un grupo de poder, un grupo en este caso de las Fuerzas Armadas, como dicen que existe esa cofradía, como si fuera un grupo como los masones, grupo de poder, los masones, y demás, pues quiero decirles de que, pues exactamente al quienes tienen enfrente y de contraparte es la DEA, es la CIA, es el FBI, es el ICE, es el Border Patrol, y en este caso el mismísimo ejército norteamericano y la mismísima viabilidad de esta nación que se ha mantenido como superpotencia a partir de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, estamos jugando realmente con fuego, o sea, tenemos que empezar a, pues, poner los pies en la tierra. ¿Por qué? Porque si nos comparamos realmente al poder que tiene la primer potencia y al poder y a lo que tiene el gobierno de México, pues estamos precisamente en otro punto, en otro de los múltiples conflictos que hemos tenido con la Unión Americana, Estados Unidos de América, y pues en todos esos capítulos pues siempre hemos salido perdiendo. O sea, una cosa es de que de repente pues que hablemos de un buen tratado de las aguas en las cuales en Chihuahua, el norte en México recibe más agua de la que tiene que pagar, pero a final de cuentas todo eso se derivó, pues eran territorios de México, ¿no? O sea, a final de cuentas la pérdida es de que pues ¿por qué tendríamos que estar pagando aguas, dando aguas de un territorio que alguna vez fue nuestro territorio? Entonces, si nos ponemos a aterrizar en esta situación, pues nada más lo único que hicimos es prolongar nuestra agonía, prolongar nuestro dolor que nos van a dar, porque a final de cuentas, si piensan que los Estados Unidos se van a quedar cruzados, todo el sistema de justicia y sobre todo todo el revuelo que se está dando y sobre todo, y pensamos también que es cierta esa situación que México amenazó a Estados Unidos con que iban a sacar y a disminuir la cooperación, el número de agentes de las agencias norteamericanas en México, pues estamos totalmente equivocados porque si nos ponemos a pensar, ellos tienen de informantes, tienen tanta gente trabajando para los Estados Unidos, más de las que nos podemos imaginar. Simplemente la prueba está que tenemos gobernadores que tienen doble nacionalidad, americana y mexicana, y ocupan puestos de elección popular. Y también tenemos legisladores y senadores. Este es un tema en el cual pues realmente
no nos hemos puesto a pensar, no nos hemos puesto a pensar que en este caso estamos durmiendo, viviendo, somos vecinos del imperio. Entonces, pues, de alguna manera, eh, como yo les decía en mis otros videos, nos tenemos que poner las barbas a remojar. ¿Por qué? Porque no podemos ponernos a Sansón con las patadas y mucho menos con el ejército que tenemos actualmente sin despreciar. ¿Por qué? Porque hemos crecido, hemos avanzado, las fuerzas de seguridad, las policías que tenemos, las preparaciones pues también. O sea, no hay que olvidar de que la mayoría de la gente de la policía, de las policías de investigación, llámese federales, estatales, han recibido capacitación en los Estados Unidos y mantienen lazos, contactos con altos funcionarios y policías de las diferentes agencias que ya mencionamos, al igual que el ejército. Entonces, esto, pues prácticamente las palabras que dijo el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, que sería una situación suicida traer al general Cienfuegos sin porque lo vayamos a procesar. Pero a final de cuentas, fíjense, quiero que hagamos una reflexión y quiero que seamos sinceros. Si el general Cienfuegos es militar, es retirado y se rige todavía bajo las leyes militares, ¿ustedes creen que la fiscalía tenga jurisdicción sobre el general Cienfuegos y sobre las posibles personas que estuvieran implicados en las pruebas? Y quiero también que seamos claros. ¿Ustedes creen que van a entregar la información de las grabaciones, las informaciones de sus informantes y demás asuntos? Simplemente yo les hago una pequeña reflexión para que vean la magnitud de lo que está sucediendo, pero a final de cuentas, lo que sucedió en Colombia, sucedió algo similar en lo cual, pues acuérdense que cuando Pablo Escobar Gaviria, pues era imparable, pues entre los cárteles, en este caso rivales a Pablo Escobar Gaviria, las fuerzas de seguridad, sabraron los pepes, acabaron con Pablo Escobar Gaviria, pero a final de cuentas, ¿cómo terminó? También la misma gente que formó los pepes, pues también los mataron y están en Estados Unidos purgando condenas muy altas. Moraleja, a final de cuentas, hicieron pactos con las agencias norteamericanas, en cierta manera hay poder, hay inmunidad, pero a final de cuentas, ¿en qué terminan, no? No es que yo diga que pues que quiero que esto termine muy mal, pero nos tenemos que agarrar de donde podamos, todo el pueblo de México y México. ¿Por qué? Porque una supuesta victoria que nosotros podamos tener se nos puede convertir en una derrota total. ¿Por qué? Porque sería iluso que nosotros con nuestro poder, en este caso puede ser que sea un poder dentro de México, nuestras Fuerzas Armadas, nuestro ejército, nuestra armada, nuestras propias policías, nuestra fiscalía que pues apenas está transitando hacia ser independiente y que pues el ser independiente se está transformando en ser pasivo o no tener las herramientas. ¿Por qué? Porque a final de cuentas el crimen organizado, la delincuencia está infiltrada en todas las estructuras de este país. Entonces, pues cada día si nos damos cuenta, vamos descubriendo fases de la corrupción que en México y la impunidad y tráfico de influencias, grupos de poder que ni nos imaginábamos y hoy pues tenemos el de la cofradía. A lo mejor muchos militares retirados, activos, dicen, no, eso no existe, no, no es, pero a final de cuentas no hay nadie que salga al frente y realmente yo siento que si nos contaran realmente la realidad, sería más factible que el pueblo de México, pues en este caso,
apoyara y va a apoyar al presidente. Y yo les quiero decir una cosa, de todos modos apoyan al presidente. Y en estas cuestiones pues ya está hecho, lo tenemos que apoyar. ¿Por qué? Porque sería, como dijera Marcelo Ebrard, suicida no apoyar esa decisión. Pues ahora sí, como dicen vulgarmente, las cosas ya están hechas. Y pues tenemos que ver la situación, pero quiero que hagamos también una gran reflexión y sobre todo fíjense que es una crítica al sistema jurídico mexicano. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, y también educativo, porque a final de cuentas, si tú estudias una carrera, tienes que ver totalmente de todos los tipos de derecho que hay. Y bueno, vamos a hablar de la carrera de la licenciatura en Derecho. Tienes que ver totalmente en tu plan de estudios todos los derechos que hay en México y a nivel internacional. Y fíjense que el plan de estudios está terrible. ¿Por qué? Porque en primera no hay derecho migratorio, no les dan, no están en el plan de estudios de ninguna universidad. Derecho marítimo, en muy pocas y casi nadie se inscribe. Derecho militar. Ojo, esta es una gran falla, o quizás no sea una gran falla, sino es una situación a modo de, pues precisamente, existir esa cofradía. Bueno, les voy a hacer un poquito más claros. Quizás las personas que sepan, que te convivan con gente que tiene que ver con la milicia, hay un término muy, muy especial en el cual, por eso les digo, si las universidades siguen con los planes de estudio de las licenciaturas en Derecho y todas las ramas que tengan que ver con el derecho, que en este caso administrador, administración, contaduría, mercadotecnia, negocios internacionales, se debe de ver lo que es el derecho militar, el fuero. Hoy en día, o sea, imagínense, no sé si darme ganas de llorar, si en este caso, decir, caray, pues nunca pensamos que cuando uno estudia una carrera, pues que te van a enseñar totalmente todo, ¿no? Pero hoy estamos ante un precedente, un paradigma, que nada más lo único que tenemos como precedente de el derecho militar al derecho civil, vamos entrando en estos términos del fuero federal, fuero común, es una sentencia del señor Radilla y que dice perfectamente que a los militares los tienen que juzgar sus propias leyes. Entonces, realmente esta situación de entregar al general Cienfuegos a México para que sea aquí enjuiciado y que aquí las leyes mexicanas lo castiguen de encontrarse culpable, pues yo creo que esto es una vacilada porque a final de cuentas la Fiscalía General de la República no tiene fuero sobre un militar. ¿Y por qué insisto tanto en esta situación? ¿Por qué? Porque, como les digo, ya lo pasado pasó. Ya ahorita la situación ya está más que empezando a crecer, pero en un futuro nunca debemos de permitir que suceda esta situación de nuevo. ¿Por qué? Porque en cierta manera la justicia norteamericana, las agencias norteamericanas se sienten que cayeron en ridículo, o sea que no son en este caso pues no fueron asertivas y que esa decisión pues la tomaron de alto nivel y que pues va a dañar totalmente todo el trabajo que venían haciendo. Ojo,
no de la cooperación con México, con las agencias antidrogas, contra el crimen organizado. ¿Por qué? Porque a final de cuentas ellos tienen un prestigio, ellos tenían también un plan, y pues al hacer esto, pues alguien se les olvidó que pues eh, a final de cuentas tiene que seguir, ¿no? O sea, como dijera el gran músico Freddie Mercury, el show tiene que continuar, los delitos se siguen en estos momentos ejecutando: tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de personas, de órganos indocumentados, sustancias radiactivas, especies en peligro de extinción, en fin. O sea, ¿qué pensaron? O sea, yo lo que no sé es que pensaron como que no, pues esto pasa y ya llega, por un lado, se desiste la fiscalía norteamericana de los delitos para que los enjuicien en México, se los entregan a una fiscalía y resulta que es el fuero militar el con el que tenían que pactar. A lo que voy es esto. Mientras nosotros hayamos recibido recursos de los programas Mérida, contra las drogas, y también hacia nuestras Fuerzas Armadas, donación de lo que ustedes quieran, capacitación en materia de procuración de justicia, impartición de justicia, migración, aduanas, lo que ustedes quieran, recibimos dinero, fueron nuestros patrocinadores. A final de cuentas, hay mucha gente que les tiene lealtad hacia ellos, y de hecho pues, quisieran pertenecer a esas agencias internacionales, pero pertenecen acá. Pero yo les voy a dejar una reflexión, quizás sea algo muy, dicen, bueno, van a decir, bueno, ¿eso qué tiene que ver? Pues precisamente parte de la desigualdad social, parte de los problemas que tiene este país, es porque el pueblo de México ha sido siempre sobajado, subestimado, a pesar de que nuestro ejército mexicano está compuesto en este caso, por el pueblo de México también. Pero el problema de esto es que las personas, cuando ya ingresan a las escuelas militares, cuando ya entran en contacto con la carrera militar, hay abusos. Hay abusos, y sobre todo es una forma de vivir distinta, en la cual quizás lo que voy a decir es un poquito duro, o a lo mejor muchos no lo van a comprender, pero la manera de cómo se dirigen los militares hacia el personal que no es militar es el personal civil, los civilones, y hoy en día el personal que es militar, fue militar, pues parece ser que son casi dioses o semidioses, y todas las personas comunes y corrientes pues somos los mortales. Yo con esta reflexión me quedo, les dejo, reflexionen esto y verán que esta acción que sucedió con el general Cienfuegos, en donde se desistió totalmente el gobierno norteamericano de los delitos para que fuera enjuiciado en México y que se le entregara a manos de la Fiscalía, y la Fiscalía de México no hizo nada, que se va a investigar, y precisamente con las pruebas que entreguen pues no son válidas, porque a final de cuentas son sistemas de justicia distintos. Pero ojo, tampoco no es el fuero el que tiene que ver y enjuiciar al general Cienfuegos. Pero yo me quedo y les reitero esto de nuevo. No es que sea un poco acucioso, pero vean esto. Acuérdense de esto. El personal militar hacia el personal civil somos los civilones. El personal militar que pasa a retiro sigue siendo militar,
y siguen siendo de militares y ocupan los puestos de seguridad de este país. Ojo, el conflicto y lo que quiso hacer Genaro García Luna precisamente es que el personal de investigación y policial fuera de carrera. Anteriormente hubo una militarización de las fuerzas de investigación y las policías, y después se volvió una militarización y ahorita tenemos una Guardia Nacional. Y la pregunta es, ¿en 5 años ustedes creen que deje de estar militarizada la Guardia Nacional? La respuesta es que no. Y sí estamos jugando con mucho fuego. ¿Por qué? Porque necesitamos una reforma constitucional en la cual, fíjense bien lo que les voy a decir, a lo mejor van a decir, bueno, el peatón analítico se volvió un poco loco, o qué es lo que pretende. No podemos tener ciudadanos de primera, segunda, tercera, segunda y tercera. Tener funcionarios que se dediquen a la seguridad, a la procuración o impartición de justicia de primera, segunda y tercera. Tenemos gente que son del Poder Judicial de la Federación, que son los dioses, los tocados por Dios económicamente y tienen la vida comprada. Otros que es las personas que trabajan en las Fuerzas Armadas, los militares, los marinos, y que de alguna manera cuando pasan a retiro pues tienen el derecho y la facultad de portar armas y hacerse cargo de la seguridad de este país. Y tenemos por otro lado los policías, los agentes, la gente que no tiene carrera militar y pues que pues les gusta la situación, y tenemos del otro lado los delincuentes, que son carreras que pues son meteóricas, hay mucho dinero, hay mucho poder y que trabajan con las agencias de inteligencia tanto mexicanas y norteamericanas, pero a final de cuentas tenemos civiles y militares, civilones y militares retirados. Yo les dejo esta reflexión. Si no hacemos una reforma constitucional en la cual todos los mexicanos, acuérdense, el término mexicano lo utilizaron en este caso, los conservadores, somos el pueblo de México, todos tenemos que ser iguales ante la ley. Puede ser diferenciarse de acuerdo a la actividad, pero ojo, este asunto totalmente es de los ciudadanos de primera clase y se lo entregan a los ciudadanos de la tercera clase. Yo ya les dije, ya les dividí cómo está la cosa, y también nos faltan los ciudadanos, que es la clase política. De una clase, pues en este caso privilegiada, que quedaría intermedia entre la de primera y segunda clase y que se llevan los recursos, y que le dan recursos a los ciudadanos de primera, segunda, tercera clase. ¿Para qué? Para que durante su periodo donde ellos tienen el encargo público, sea en un municipio, sea en una gobernatura o en la federación, en una secretaría de Estado, pues trabajen con ellos. Y para trabajar, estar tranquilos y para estar bien, ¿qué se necesita? Pues empapar de los recursos de lo que haya. Entonces, pues yo diría que esto es un polvorín, y yo diría que si esta cuarta transformación de la vida pública de México va en serio y tenemos que tomar en cuenta todo esto, yo siento que esa mayoría en el Congreso, que se va a acabar en el 2021, porque imagínense, va a cambiar la legislatura y el 1 de septiembre, si Morena y la izquierda se articulan y logran tener de nuevo mayoría, pues el presidente tendrá otros 3 años, viene la revocación del mandato, pero pues a final de cuentas es un mundo ideal. Pero si no, nos vamos a ver como ahorita están los Estados Unidos, como
el señor Donald Trump subestimó a sus contrincantes, su contrincante, y ahorita pues el tiempo va en contra de él. ¿Por qué? Porque pues a final de cuentas le aplicaron lo de las elecciones y la democracia mexicana. Así de sencillo, así de sencillo. O sea, no es que yo los asuste, no es que el peatón analítico digan, bueno, este peatón, pues, ¿por qué nos dices esto? No, sino, ya saben, no me gusta, no me gusta repetir las situaciones de lo que todas las demás personas estén diciendo, ¿no? Sino, el chiste es hacer un análisis puntual, efectivo y total. Pues bueno, pienso que muchos pueden estar de acuerdo, otros van a decir, no, pues es que es un video que pues en realidad, ¿qué tiene que ver con lo que estamos viviendo? En mucho. ¿Por qué? Porque casi los principios de una cuarta transformación, los principios de un presidente, los principios de un candidato. Y yo les voy a decir una cosa, es muy difícil cumplir totalmente todos los compromisos y es muy difícil ir al pie de la letra y no trastrabillarse. En este caso, este trastabillero, esta situación, este malentendido, se puede llevar, aunque a lo mejor en una situación de carácter, decir, no, pues yo estoy bien y pues así va a ser pero esto definitivamente son decisiones que salen más allá de unos 6 años de mandato, sale más allá de todo un trabajo que puedas hacerlo diario. Todavía no se cumplían los 2 años y pues ya hay segundes, ¿no? Como dice, a segundes ya hay ciertas cosas que polarizan. El apoyo al presidente es total, pero quiero decirle, o sea, yo creo que si el presidente ve esto, o también el canciller Marcelo Ebrard, la secretaria de Gobernación, cualquier persona del gabinete del presidente, deben depender, o sea, yo creo que no hubiera habido ningún problema si se hubiera utilizado la democracia participativa, se le hubiera informado al pueblo, pues totalmente el pueblo estaría de acuerdo. Como se hicieron las cosas, casi aplicaron la ley de Herodes y pues en este caso el pueblo de México pues así está, ¿no? No las aplicaron y pues a final de cuentas, como les digo, tenemos ya que empezar a pensar quién va a ser el sucesor de nuestro presidente, o sea, no porque ya se va, no porque tiene que terminar su periodo, pero qué es lo que vamos a hacer después. No puedes cambiar, ahora sí empezar con todo y ya después, ¿qué vas a hacer para mantenerte, para hacer todo esto? Entonces, esas personas que aspiran a ser el sucesor del presidente de la República ya deben de empezar a salir a las calles y ya deben de empezar a analizar totalmente todos estos puntos. ¿Por qué? Porque nos van a pegar duro y nos van a pegar de la manera de que si regresa el PRI, el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano, se acabó, se acabó, o sea, eso les digo, va a ser un acabose total, va a ser un acabose en el cual no supimos nosotros valorar o ejercer una democracia participativa. Eso va a ser muy terrible, eso va a ser algo que realmente nos va a minar y lo vamos a lamentar. Estamos a tiempo, todavía no se cumplen los 2 años. Yo los invito a que hagamos una reflexión de esta administración y empecemos a corregir totalmente todo. Hay muchas cosas que todavía no han quedado claras, por ejemplo, los candidatos de Morena que van a ir a las elecciones con el 2021, acuérdense, antes de las elecciones de Hidalgo y de Coahuila, decían que Morena iba a arrasar.
No hay que dormirnos, esa izquierda, tienen que ir unidos, no sé qué están pensando. Ya cuando llegue el 2021 y cuando veamos el fantasma del fraude, no se estén lamentando. ¿Qué están haciendo? Realmente el llamado es para ustedes que están al frente de esos movimientos, esos partidos de izquierda. Es el momento de cerrar filas e ir hacia adelante. No hagan cosas buenas que parezcan malas. Y ya no estamos para experimentar la barrida que nos metieron en Coahuila y en Hidalgo, y que pues demostraron que el colmillo lo tiene el PRI y tienen el poder, y todavía también el PAN se recuperó. Ojo, 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 no hay que dormirnos. Esto que está sucediendo, que en Estados Unidos, que nos sirva de reflexión. Echar nuestras barbas a remojar. Sé porque se los digo. Pues bueno, amigos y amigas, espero que estas reflexiones y sobre todo lo que les estoy comentando, reflexionenlo, coméntenlo con sus conocidos, con sus familiares, y vean que las cosas en política no son casualidades, nada es casualidad. Esto tiene un trasfondo, un trastoque más fuerte de lo que pensamos. Bueno, amigos y amigas, yo soy el Peatón Analítico. Denle like a mis videos, suscríbanse a mi canal, apriétenle la campanita para que les llegue la notificación cada vez que haga otro video. Y estamos en Facebook, Instagram, bueno, Prestige también, aunque sean muy escenas. Y pronto estaremos en más plataformas, pero por lo pronto, pues este es el análisis. Espero que chequen el mensaje que les dejo y vean más de mis videos, compártanlos con más personas y verán que hay muchas cosas, muchos mensajes entre líneas, y tenemos que ponernos las pilas y apoyar con todo a nuestro presidente. No hay de otra. No hay mañana para nosotros y no hay momento para dividirnos. Hasta la próxima y que tengan muy buenas noches.